7 de la mañana con 5 minutos. Agradecemos la espera a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buen día, doctor Alarcón, ¿cómo está usted? Buen día. Orlando, buen día, un saludo a nuestra audiencia y pues siempre un gusto estar acá contigo. Y lo invitamos para analizar justamente el informe del presidente a la Nación por su primer año de mandato, que para muchos ecuatorianos en realidad no ha estado a la altura de lo que esperábamos de Guillermo Lasso. ¿Cómo usted lo ve? Creo que lo podríamos resumir en un discurso en el que únicamente se aportaron datos cuando había cómo mostrarlos, cuando había algún resultado positivo. En cuanto a temas preocupantes, ofertas y más ofertas, y muchos aplausos, que es lo que quizás de este discurso que hace 2 días se realizó en la Asamblea Nacional. Lo lamentable es que quizá uno de los temas más álgidos de los últimos meses, desde la inseguridad, fue abordado de manera muy superficial y que la segunda preocupación de los ecuatorianos, la de la economía, fue abordada desde la macroeconomía, aquellas cifras que los ecuatorianos en general no comprendemos y que necesitamos sean aterrizadas para interiorizar cómo esto nos beneficia. La tercera preocupación, según las encuestas y los sondeos, corrupción, y muy poco se habló al respecto, muy poco que mostrar, por supuesto, pero al menos aquí hubiera sido interesante escuchar, al igual que con algunos otros temas, al menos una oferta puntual de qué es lo que se espera para los siguientes años de gobierno. En definitiva, un mensaje hecho de campaña y de política y poco de informe a la nación. Pero en cuanto a cifras, por ejemplo, sí puntualizó que el año anterior se desarticularon 1.350 bandas delincuenciales, se incautaron más de 7.500 armas y 231 toneladas de droga en un año. ¿De qué se olvidó, doctor? A lo mejor del número de muertos producto de la violencia tipo sicariato. De comentarnos cuál es la situación de muertes violentas en el país, si la cifra ha aumentado respecto de otros años, dónde están focalizados los puntos problemáticos, qué ciudad, hacernos una evaluación de la situación actual de la Policía Nacional. Pues no basta con que se nos diga que se va a invertir más de $1.000 millones a futuro, o que vamos a tener 3.000 o 30.000 o 50.000 o el número que sea de más de elementos policiales. Las cifras de las tienen que ser transparentadas para que nosotros no únicamente estemos escuchando lo que, como bien mencionaban anteriormente, se ve, se escucha, se lee a través de los medios de comunicación respecto del sicariato, sino incluso poder tener identificado de mejor manera qué lugares son los problemáticos o qué ocasionó dichos casos. Probablemente algunos pensarán que este tipo de cuestiones no deben ser abordadas en un mensaje a la nación, pero como se ha dicho, al menos cifras respecto de muertes no violentas, considerando que incluso este es uno de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y es uno de los indicadores que está mencionado en el plan de gobierno del entonces candidato Guillermo Lasso. Ahora, ¿podemos esperar los ecuatorianos algún plan auténtico contra la delincuencia y sobre todo la criminalidad que asola a algunas provincias del país, teniendo en cuenta que en menos de un año han pasado 3 ministros de defensa, por una parte, 2 jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también han pasado por este cargo, y 3 comandantes de la policía? ¿Se puede con esa alternabilidad que ha tenido el presidente Lasso en estas funciones del Estado importantísimas establecer un plan para combatir la delincuencia organizada, doctor Alarcón? Orlando, no solo que debemos de esperar un plan, sino que requerimos y exigimos un plan, precisamente para no depender de las personas, para no depender de ministros que vienen y van y que incluso pueden seguir cambiando. Si hay una hoja de ruta clara, las personas la ejecutan, pero lo que parecería ser es que en este tema de la inseguridad no hay definiciones, no hay planificación, no hay ni siquiera los siguientes pasos. No se trata de, como mencioné hace un momento, hablar de un incremento de recursos y nada más, cuando sabemos que lamentablemente la
policía es una de las instituciones que está permeada no solo por las personas involucradas en narcotráfico y en otras actividades delictivas, sino incluso por la corrupción, lo que podría resultar de inyectar simplemente más capital por hacerlo es un fortalecimiento de esas estructuras que no le hacen bien al país. Así es el momento de exigir al gobierno nacional en aquellos temas que están pendientes, políticas públicas claras, planes, programas, actividades en específico, para incluso saber dónde podemos colaborar quienes estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, el presidente Lasso lamentablemente ha tomado actitudes que pensábamos no las tenía, teniendo en cuenta su experiencia, su capacidad, su visión como líder de un banco en el país, ¿verdad? Y lo digo porque cuando ha tenido un problema ha acusado o a Rafael Correa o a Jaime Nebot o al líder de la izquierda democrática, el señor Herbas, o en su caso a un colega de él, a un banquero como el señor Fidel Egas, de los problemas que ocurren en el país. Y en el tema delincuencial, anoche en una entrevista con Rafael Cuesta, que es empleado del pueblo ecuatoriano, porque entiendo que le pagan con sueldo de los impuestos que pagamos, pero más se alinea con el presidente de la República, que es un ecuatoriano entre 17 millones, y se alinea con las políticas de él, dice y echa la responsabilidad de la delincuencia a los municipios, porque dice no controlan a 2 personas en moto y no entregan placas que son parte de la inseguridad en el país. ¿Cómo usted analiza esta actitud del señor Lasso? Fallan hasta los diagnósticos, Orlando, y tú lo decías hace un momento a propósito del tema de las placas, y creo que no es el único. Si la solución a la inseguridad pasaría por impedir que 2 personas viajen en moto, ya lo hubiéramos solucionado hace rato. Pero el propio presidente de la República dice cuando afirma que el problema de inseguridad del país en este momento depende de esos grupos delincuenciales vinculados a los crímenes transnacionales que están haciendo de las suyas. Ellos no viajan en moto, ellos viajan en autos de lujo, ellos viajan en aviones privados. Y eso es algo que no insisto cuál es la perspectiva del gobierno en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la planificación. La culpa no es de los municipios tampoco pueden lavarse las manos, pero tienen que empezar a exigir al gobierno nacional definiciones concretas, partiendo del hecho de que la competencia de seguridad, según la Constitución, radica en el gobierno nacional, no en los gobiernos autónomos descentralizados. El presidente también anunció anoche que va a hablar con los presidentes de Estados Unidos y también con la Unión Europea para con ellos tratar la situación del narcotráfico y el crimen organizado, porque hacia allá justamente se dirigen los embarques que se detectan aquí en el puerto, en los puertos del país, de la cantidad de droga que sale del Ecuador. ¿Hay que anunciarlo o hay que hacerlo, doctor? Y no hay que hacer lo mismo esperando resultados distintos. Este problema que hoy vive el país, Colombia, lo ha vivido Honduras, lo ha vivido México durante las últimas décadas. Presidentes de aquellos países se han reunido con la Unión Europea, se han reunido con Estados Unidos pidiendo acciones concretas para tratar de detener el avance del narcotráfico, sin éxito. Mira la situación de muertes violentas en México, en Colombia o en Honduras. Se ha incrementado, sigue siendo de las más altas de la región e incluso en el caso de algunas ciudades centroamericanas, hasta de las más altas del mundo. ¿Qué sacamos con conversar respecto a un tema que sabemos que a ciertos gobiernos incluso les beneficia? Por favor, necesitamos no seguir pegando tiros al aire para ver cuál llega, para ver cuál funciona. ¿Dónde están los planes concretos? Los planes no son llamar al presidente de Estados Unidos y decirle, mire lo que nos está pasando, como que estuviéramos buscando auxilio por otro lado. Necesitamos acá, en el país, entre nosotros, concretar acciones que nos permitan resistir y solucionar este problema que nos está arrebatando a personas cercanas, que nos está poniendo en una situación de temor permanente y que no le sienta bien a nadie, porque incluso la inseguridad puede afectar de manera directa el desarrollo económico, la reactivación económica de la que tanto habla Guillermo Lasso. Yo he comentado aquí el tema de la situación que vive el país y he utilizado el término el país se nos fue de las manos. Pero me voy a ceñir a lo que dice un hombre con mayor experiencia y capacidad
como el doctor Francisco Huerta Montalvo, que tiene una frase que usted la puede también ver en su pantalla, doctor, y que se la leo. El doctor Francisco Huerta dice: prefiero resultar grosero por el camino de la franqueza que hipócrita por el de la cortesía. Organicemos, nos estamos quedando sin república. Su comentario sobre esta afirmación de un hombre que no solamente ahora, sino desde la época de Correa, cuando atacó Colombia, la frontera con Ecuador, y mató al segundo líder de la FARC, lo dijo: nos vamos a convertir en una narcodemocracia. ¿Estamos al borde de eso? ¿Cuál es su visión del tema, doctor? Primero, coincidir completamente, Orlando, con lo dicho por el doctor Huerta. Creo que ha sido muy claro al señalar que aquí no estamos frente a un problema tan delicado, ni buscando adornarnos ni quedar bien con nadie. Para combatir la situación que vive nuestro país hay que hablar de manera franca y de manera directa. En buena hora que haya personas como el doctor Huerta que así lo hacen. Y pues yo no creo que estamos camino a convertirnos en una narcodemocracia o en un narcoestado, sino que ya lo somos. Mira lo que ha sucedido con el retiro de visas a generales de la policía y de las Fuerzas Armadas, a abogados, por sus vínculos con grupos irregulares y con actividades ilícitas. Mira lo que ha sido, que no se llega a investigar por parte de las autoridades, el financiamiento del narcotráfico a campañas electorales, incluso a gobiernos locales. Las elecciones, prefectos, alcaldes y concejales, entre otros, está a la vuelta de la esquina, y yo estoy seguro que en ciertos territorios considerados sensibles vamos a tener una presencia del narcotráfico financiando campañas para obtener beneficios. Se lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Y dónde están los resultados? Esa permeación que se ha dado por parte de estas estructuras delincuenciales en el Estado, en las instituciones, en los gobiernos locales, le hace mucho daño al país. Tiene intenciones que no son buenas de manera clara, y que a quienes nos pone en riesgo es a todos los ecuatorianos. Hay que actuar. Yo estoy consciente de que es necesario hacer diagnósticos de manera permanente, pero no vivir haciéndolos y que esto sea lo único que se haga. Planes, programas concretos se demandan de manera urgente, y eso es algo, de nuevo, que nos quedó pendiente del mensaje a la nación de Guillermo Lasso. Ahora, el presidente de la República nos habló de un país ideal, muy poco el país real, al que más bien le hizo nuevas ofertas, como si estuviera en campaña o como si tuviéramos tiempo para justamente desarrollar todo aquello. ¿Qué debemos hacer como ecuatorianos? Ir como grupos organizados están solicitando una revocatoria del mandato, doctor Alarcón, de la que, permítame anticiparme, no estoy de acuerdo, porque si analizo la historia, la Revolución Francesa, ¿qué buscaba? La democracia y el respeto a un pueblo, que después se convirtió en lo mismo que los reyes franceses hacían con el pueblo. La Revolución Bolchevique eliminó justamente a los zares rusos para luego someter y sojuzgar a todo un pueblo. La Revolución Cubana echó del poder a Batista porque era un dictador. ¿Y qué hizo Fidel Castro para ser muy reciente en nuestra historia? Y aquí en nuestro país ya supimos, conocemos el discurso de Rafael Correa, que también eliminó la partidocracia porque no daba democracia y no rescataba al pueblo. ¿Y él qué fue lo que vino a hacer en el Ecuador sino robarnos con su banda de delincuentes con la que gobernó? Por supuesto, Orlando, que la revocatoria del mandato es una herramienta que está establecida en la institución y que nos permite a los ciudadanos hacer control social y ocupar espacios de participación ciudadana en una democracia. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo detrás de impulsar este tipo de procesos? Yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que además no hay causales, creo que no hay razones de aquellas establecidas en nuestra normativa local. Creo que hay cuestiones más importantes que hacer en este momento, pero a las voracidades y los apetitos políticos de quienes están quizá resentidos por no haber llegado al poder se hacen presentes en estos momentos. Las condiciones además no son fáciles. Recordemos que para revocar el mandato al binomio presidencial se requiere recoger firmas válidas más de 1.7 millones, algo que en este país nunca se ha hecho. Habrá que ver los resultados. Por supuesto que sí, pero creo que en este momento
lo Sí. interrumpo. Digamos que se adquieren no 1.000, 1.700.000, que hay 2 millones de firmas de ecuatorianos. Pero podemos anticipar las repercusiones que esa situación traería al país, sobre todo a nivel internacional, más aún la gravedad con la que vive la sociedad ecuatoriana frente a la ola delictiva y a una desadministración de justicia que es la tara peor que tenemos en el país. Es más inestabilidad, Orlando. Es más cuestión problemática frente a la comunidad internacional que ha empezado a confiar un poco más en nosotros, que nos ha visto con buenos ojos. Este tipo de procesos, insisto, son constitucionales, son válidos, hasta podemos intentarlos, pero hay que medir las consecuencias de hacerlo. No solo la dificultad en función de las condiciones que ya lo acabo de mencionar, sino también las consecuencias. Esas consecuencias no son así superficiales, fáciles o cualquier cosa. Digamos, Temas doctor, que pueden afectar profundamente a Ecuador, definitivamente. digamos que se recogen 2 millones de firmas, que se proceda a la revocatoria. ¿Qué dice la Constitución respecto de la sucesión y en qué tiempo se debe ordenar una nueva elección? No, en este caso además hay que ver que lo que se menciona es que se la revocatoria de mandato del binomio presidencial. La Constitución establece claramente un orden de sucesión. Cuando esto ocurre, no estaríamos frente a una revocatoria únicamente del presidente, sino también del vicepresidente, con lo cual habría vacancia, habría necesidad de convocar a nuevas elecciones, habría un encargo, y esa inestabilidad, insisto, nos va a terminar pasando factura. No quiero yo ni menospreciar el proceso que ha iniciado, ni ponerme en una situación que no corresponde cuando esta figura esté establecida en la Constitución, pero creo que es irresponsable hacerlo basado en los apetitos o en las voracidades políticas de quienes aún tienen sueños de perro para acceder al poder. ¿Qué hacer con una justicia que no es justicia? Que hay lacayos, jueces lacayos, benévolos en ella y que no administran justicia en favor del pueblo ecuatoriano, doctor. La justicia también vive uno de sus peores momentos, aquella función del Estado que debería estar al servicio de los ciudadanos y que debería mantenerse independiente a cualquier costa, pues es la que no se ve influenciada por decisiones políticas o por procesos políticos que pasan por las urnas. ¿Qué hacer frente a una pugna interna en la que vemos a la Judicatura, a la Corte Nacional, lanzándose misiles de un lado para el otro? De nuevo, los perdedores somos nosotros frente a autoridades que no están estables en el cargo, frente a autoridades que ahora van a estar más preocupadas de defenderse de los procesos internos que de administrar justicia en temas tan preocupantes como los de corrupción que se ventilan alrededor de la principal institución de justicia del país, la Corte Nacional. Esta situación de inestabilidad institucional no nos sienta bien como Ecuador. Necesitamos trabajar para fortalecer la débil institucionalidad, generar las instituciones que fueron destruidas en los últimos años y tratar de dar esta estabilidad para que Ecuador no dependa más de las decisiones personales de quienes ejercen poder, sino que podamos definitivamente decir que vivimos en un Estado de Derecho donde mandan las normas principalmente. ¿Cómo curarnos en democracia de esta situación cuando, reitero una vez más en este programa que lo hice para eso, reflexionar como ecuatorianos y como votantes que tenemos que saber elegir, que debemos ir a las urnas con la convicción de por quién vamos a votar es una persona que va a cumplir y no con la emoción de que tiene bonitos los ojos, de que se sonríe muy, muy lindo, ¿verdad? De que es elegante o que es eleganta, ahora como se estila eso, elegante y eleganta, no sé, ¿verdad? ¿Somos nosotros corresponsables o no, doctor, de lo que está pasando en el país cuando no sabemos elegir? Por supuesto, Orlando, la responsabilidad principal está en las organizaciones políticas, que deben darnos buenos candidatos, pero una responsabilidad enorme está en nosotros. No se trata, como tú ya lo has dicho, de ir a las urnas para votar por el más guapo, por la mejor vestida o por la que canta y baila bonito. Se trata de revisar sus antecedentes, se trata de ver qué han hecho, cuál ha sido su pasado, su historial, y no me refiero al pasado personal, que muchas veces influye y debe ser revisado, sino al pasado político.
Debemos ver los planes de gobierno, debemos revisar sus propuestas, debemos ver si además al menos tienen algún tipo de pertenencia con la organización política que dicen representar y no son simplemente advenedizos de última hora que aparecen para llenar las listas, más ahora que se necesita jóvenes y mujeres a propósito del tema de las cuotas y de la paridad. La responsabilidad de votar bien recae en nosotros, nuestra. Veamos lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Esos 137 legisladores no están ahí por obra de un milagro ni por arte de magia. Están ahí porque son nuestros votos, Orlando, los que les han entregado las curules definitivamente. Doctor, muy gentil. Gracias por sus reflexiones que sin duda los que nos siguen en redes, los que nos siguen a través de las 3 estaciones que nos retransmiten y el canal en YouTube, San Borondón TV, las puedan acoger de la mejor forma. Y que el gobierno también las reciba de mejor forma, las críticas que hacemos, a efecto de que se enrumbe de mejor forma el porvenir del país, de esos ecuatorianos que buscan ansiosamente trabajo, de esas humildes familias que quieren salir de la pobreza, pero que lamentablemente no se dan las condiciones para así hacerlo, doctor. Muy gentil, lo dejo con su salud despedida. Muchas gracias, Orlando, y como tú lo has dicho, creo que habemos cientos o quizá miles de ecuatorianos dispuestos a arrimar el hombro para encontrar soluciones, no ocupando un cargo público ni recibiendo recursos públicos, desde nuestras trincheras, dispuestos a arrimar el hombro para salir del hoyo en el que nos encontramos. Presidente, escuche más a la ciudadanía y menos a sus asesores. Escuche más el clamor ciudadano y la crítica, pues aquí no estamos para, como ya lo decía el doctor Huerta, quedar bien, sino para tratar de manera seria y responsable esos problemas que los estamos viviendo día a día cada uno de nosotros. La mano queda tendida para los 3 siguientes años de gobierno, en espacios como este, Orlando, que en buena hora que sirven, sí, para la crítica, pero también para la propuesta, para la discusión, para el debate amplio. Que este tipo de espacio sirva además para generar más conciencia en los ciudadanos en cuanto a la importancia de vincularnos, activarnos y empoderarnos y no dejar todo en manos de los políticos, pues ya vemos los resultados. Muy gentil y gracias y un buen día, doctor. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, que ha conversado aquí en OMC Noticias.